Y ahora, Virginia, Cecilia, todo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar en esta charla abierta que hemos organizado conjuntamente desde la Cátedra de Guión 2 y el Departamento de Artes Audiovisuales. Es para mí un honor y un privilegio presentar a un amigo y compañero como Felipe Restrepo, quien ha estudiado en nuestra Facultad de Arte y se recibió de realizador integral en artes audiovisuales. No vamos a develar año, así no se determinan nuestras edades. Pero yo era de los más jóvenes, eso tenés que decirlo. Sí, claro. Porque están alumnos presentes, entonces no podemos decir las edades. Claro. Es para mí, como les decía, un honor y un placer que Felipe nos acompañe hoy por medio de esta charla abierta titulada Desterritorialización en el discurso audiovisual, fronteras y hibridaciones. Felipe es no solo realizador, sino también docente en la FADU, en la UBA, y actualmente también en la Universidad Nacional General Sarmiento. Felipe ha hecho como primera realización un largometraje documental titulado Doña Julia, en 2014, un documental sobre su abuela. Luego ha hecho una ficción, que tuvimos el placer de contar con ella en un curso introductorio, que se llama De hormigón armado. En la actualidad está con su documental Un hombre alado, un documental sobre Gustavo Cerati, y también está en postproducción otro documental titulado La otra parte. La intención un poco de esta charla es que Felipe nos pueda contar sobre el audiovisual de no ficción y los cruces que este documental permite con otras formas audiovisuales, y que luego después podamos charlar con él o hacerle preguntas o mantener más bien un diálogo. Así que todo tuyo, Felipe. Muchas gracias. Bueno, Vir, Ceci, muchas gracias por la invitación. La verdad, todo un placer de poder venir a conversar un rato, ¿no? No pretendo que eso se convierta en una clase unidireccionada, ¿no? Me interesa de pronto plantear una serie de elementos y de ideas y que al final tengamos un momento de recíproco, ¿no? Donde podamos de pronto intercambiar algún tipo de idea o de concepto que quedó por ahí boyando. Entonces, un poco cuando me invitaron, quiero hacer una aclaración. Esto obviamente no pretende ir en contra para los estudiantes de los conceptos y de los contenidos de las materias que les dictan sus docentes en la universidad. Pretendo simplemente tratar de dialogar sobre cuáles son los límites del discurso audiovisual, ¿no? Y cómo podemos pensar también desde ahí la construcción de discursos audiovisuales, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que lo que yo planteé es lo cierto y si de pronto alguien plantea totalmente lo contrario, no, ¿no? La idea es precisamente que en este pensar la imagen y pensar el lenguaje audiovisual nos permitamos estar en constante diálogo, ¿no? Con distintas miradas, con distintas formas, con distintas posibilidades de articular ese discurso audiovisual. Entonces, un poco pensando el contenido del audiovisual, anclándolo un poco también a lo que ha sido mi despertar o mi inmersión en el mundo audiovisual, donde se suscitan una serie como interrogantes y preguntas. Me interesa siempre como estar cuestionando algunos elementos, algunos enunciados, algunas formas del discurso audiovisual y mirar a ver hasta dónde también puedo yo expandir mis posibilidades, ¿no? Entonces, me pareció interesante hacer un diagnóstico de lo que hoy consideramos ficción, documental, cuáles son los límites de esos dos terrenos y desterritorializar, ¿no? Irnos un poquitito a esa frontera y pensar el discurso audiovisual desde otro lado, ¿no? No desde ese binomio documental ficción, ¿no? Rígido, duro, ¿no? Que no nos permite
especular o dialogar con otras formas o con otras narrativas audiovisuales. Entonces, antes de empezar, me gustaría tirar un pequeño extracto de un libro eh, de Arlindo Machado, un académico brasilero que creo que murió el año pasado o hace 2 años, un gran teórico sobre el audiovisual, un gran pensador sobre el audiovisual, ¿no? Y el fragmento que traigo dice lo siguiente: lo único que realmente importa es lo que el cineasta hace con esos materiales, cómo construye con ellos una reflexión rica sobre el mundo, cómo transforma todos esos materiales inertes y en bruto en experiencia de vida y pensamiento. Y la primera pregunta que me formulo y que también, digamos, les formulo a ustedes, no para entrar ahora en un intercambio, es si podemos considerar al audiovisual como un lenguaje, ¿no? Yo creo que planteándonos esa pregunta podemos también encontrar, digamos, respuestas a esas fronteras, ¿no? Yo creo que efectivamente podemos hablar de que el lenguaje, de que lo audiovisual es un lenguaje. Obviamente no articula códigos como lo haría el discurso oral con fonemas o en el discurso escrito con grafemas, pero tenemos una serie de elementos que básicamente son las representaciones audiovisuales. Y lo que hacemos en el lenguaje audiovisual es organizar esas distintas representaciones audiovisuales básicamente para la producción de un discurso y generar sentido. Me gusta incluir el un y tacharlo porque al tacharlo le doy la posibilidad también a pensar lo audiovisual y el lenguaje audiovisual no solamente como una posibilidad de que sea leído hacia un solo lado, ¿no? El discurso, por naturaleza y la naturaleza del discurso audiovisual, debe ser polisémico, ¿no? Nos debe dar la posibilidad de explorar el significado, de explorar las posibilidades, permitirnos reflexionar, ¿no? Salir transformados después de la experiencia audiovisual y poder generar multiplicidad de sentidos, ¿no? En la medida en que generamos un sentido, nos empezamos a acercar ya a una noción un poco más industrial del cine, ¿no? O más que industrial, una noción mucho más vinculada con la idea de consumo y pleno entretenimiento. Entonces, la idea de tacharlo es anclarnos al concepto de que el lenguaje audiovisual nos debe permitir la posibilidad de desplazarnos libremente en posibles otros significados, ¿no? Y no en uno solo, o en varios sentidos. Y la siguiente pregunta que me formulo es: ¿ese lenguaje audiovisual es autónomo? ¿O ha dependido, ese A se me fue sin la H, disculpen, ha dependido de otras artes y de otras formas de construir sentido? Y yo creo que ven, se me desconfiguró totalmente el power. No disculpen, pero voy a sufrir con esto. Cuando lo pasé ahora, no está armado como lo tenía armado, pero bueno, por lo menos se entiende. Y yo creo que el cine y el audiovisual todavía no ha logrado emanciparse de otros discursos. ¿Sí? En el discurso en el discurso ficcional tenemos una fuerte herencia una alta herencia narrativa, ¿no? Anclada con la literatura del siglo XIX, con una idea de respetar una cierta cronología, ¿no? Con la necesidad de contar una historia, ¿no? Y en el documental todavía tenemos una fuerte herencia periodística, ¿no? Pensar el documental como una instancia periodística, ¿no? O el documental audiovisual como una instancia periodística, ¿no? Y demasiado figurativos, ¿no? Hay una necesidad de acudir siempre a esta idea de captar el referente lo más puro posible, ¿no? Para trasladárselo al espectador. Y yo creo que el cine va mucho más allá de eso, ¿no? La idea precisamente es lograr traspasar un poco las fronteras de esto que nos están definiendo como ficción y narrativo, porque hay otros elementos que entran aquí, o más que otros elementos, hay otras formas, otras maneras de construir ese discurso audiovisual, esos sentidos
que no le competen solamente la ficción y el documental, ¿no? Y todo esto que se suscita, digamos, por fuera de este mundo que no está, digamos, eh, encerrado en estos dos conceptos, se le empezó a llamar en un principio ensayo audiovisual, ¿no? Una modalidad que proviene del discurso escrito, pero la particularidad del ensayo es que, a diferencia de la ficción y del documental, vemos que el ensayo audiovisual nos permite que exista una voz reconocida, ¿sí? Que utiliza una serie de recursos, interviene con una serie de recursos. O sea, hay una subjetividad pensante. Hay alguien que articula ese discurso, ¿no? Y fuera de eso, esa persona que articula ese discurso tiene una libertad de pensamiento, reflexiona sobre ese mundo que lo rodea. Y por último, el ensayo y el ensayo audiovisual trabaja con recursos retóricos, o sea, con metáforas y metonimias. Una de las, digamos, cuestiones que se plantean en esta posibilidad de territorializar este lenguaje audiovisual es emancipémonos de esta tradición tan narrativa y periodística, ¿no? Empecemos a pensar el lenguaje audiovisual desligado de esos dos terrenos donde incide tanto esa herencia literaria del siglo XIX y esa herencia en el documental del periodismo, para pensar un cine, como decía Godard, un cine que piensa, ¿no? Un cine que tiene la posibilidad de ser articulado simplemente con imágenes, ¿no? Y no que necesita de la palabra o necesita del subrayado para poder generar sentido, ¿no? Y en ese seguir pensando la imagen, en ese seguir pensando por fuera de estos dos grandes núcleos, empieza a aparecer la noción de no ficción, ¿no? Que digamos, el concepto de no ficción, quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de no ficción, no estamos haciendo referencia al documental. El documental es un elemento más que incide dentro de la no ficción. La no ficción se define por una negación, por una negativa, ¿no? Y es todo aquello que no constituye ficción. Y dentro de esa no ficción entonces entrarían todas esas formas, otras formas audiovisuales que no hacen parte de ese cine excesivamente narrativo, ¿no? Y que podría entrar el fan footage, el ensayo audiovisual, que lo acabamos de denominar, el documental web, el autorretrato, lo experimental, lo instalativo, y todas aquellas formas que se les ocurra y que conozcan y que inclusive tocan elementos de la ficción, ¿no? Y sin duda del documental y todas sus modalidades de representación documental, como de pronto las analiza Nichols en su libro sobre documental, sobre representación documental, ¿no? Y un concepto que es con el que yo quiero terminar esta pequeña charla, que tiene que ver con el documental de escritorio, que me parece una forma que está apareciendo en este contexto virtual, en este contexto donde empieza, donde la necesidad de estar en una relación constante con la computadora nos permite también la formulación de discursos audiovisuales. Pero eso lo veremos, digamos, quiero llegar allá. Lo señalo como un elemento para que no lo pierdan de vista, ¿no? Entonces, no ficción, todo aquello que no entra dentro de la ficción, ¿sí? Y que nos permite, digamos, articular un discurso audiovisual donde pueden entrar todos estos otros elementos, ¿no? Yo puedo construir hoy por hoy una pieza audiovisual donde trabaje con elementos del footage, donde trabaje con elementos del ensayo, inclusive del autorretrato, donde de pronto haya un reportaje, ¿no? Donde de pronto yo termine escenificando y termine haciendo una puesta en escena y habría una ficción, ¿no? También elementos experimentales, o también convertirlo en una instalación, ¿no?
porque lo que se debate también aquí tiene que ver con cuáles son esas fronteras, ¿no? Porque si si esto lo englobo, digamos, en un solo núcleo o lo encierro también, le estaría dando, digamos, ciertos límites a algo que no pretende ser delimitado, ¿no? Que pretende ser mucho más amplio y más en un contexto donde las nuevas tecnologías y la Internet están cambiando la manera también de construir discursos audiovisuales, ¿no? Entonces, de cierto modo, sumado, digamos, a esta dualidad, a este binomio, a esta excesiva necesidad de pensar audiovisual solamente en esos dos terrenos, se nos suma otro factor, y es que aparte de ser excesivamente figurativos y de tener una herencia vinculada con la narrativa en el caso de la ficción y en lo periodístico en el caso documental, todavía seguimos viendo la ficción y lo documental desde una mirada muy analógica, ¿sí? Todavía inclusive esto lo digo como docente, todavía se sigue pensando mucho lo audiovisual pensado en los años 70, en los años 80, en los años 60, ¿no? Y poco acudimos, digamos, a lo que sucede hoy por hoy y la necesidad de pensar lo audiovisual anclado a qué sucede hoy con la Internet, ¿no? Es factible poder hablar, por ejemplo, de pequeños documentales en plataformas como TikTok, por ejemplo. Nos permitimos considerar eso como posibilidades del lenguaje audiovisual, de piezas que se pueden insertar en el mundo del lenguaje audiovisual. Yo creo que sí, ¿no? Antonio Barreiter, un tipo que trabaja el concepto de no ficción, define la no ficción de la siguiente manera. No ficción, una categoría que designa una terra incógnita, la extensa zona no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y lo experimental. Un cine que descubre nuevas formas más allá de los límites marcados por su propia tradición y que de rechazo ejerce una crítica de la misma, ¿no? La idea esta de, no solamente yo reconozco que puedo manipular ciertos nuevos recursos o nuevas formas, sino que también violento eso establecido, ¿no? Lo que ha sido catalogado como lo hegemónico dentro del discurso audiovisual, ¿no? Violento el discurso de ficción, violento el discurso documental clásico, ¿no? Juego con los dos, ¿no? Transformo ficciones en documental y hago documentales falsos, ¿no? Donde impera la ficción. Bueno, un poco lo que pretende la no ficción es eso, ¿no? Jugar, manipular, alterar ese orden establecido y demasiado tradicional y demasiado conservador en el que se nos ha enseñado el discurso audiovisual, en las escuelas de cine y como pensamos todavía lo audiovisual. No ficción en su negatividad está su mayor riqueza. No ficción, no definición. Libertad para mezclar formatos, para desmontar los discursos establecidos, para hacer una síntesis de ficción, de información y de reflexión. O sea, de información vinculado con el documental y de reflexión vinculado con el ensayo. Obviamente en estos mundos, en este mundo de la no ficción, en esta terra incógnita, como la llama Weinreiter, se da un fenómeno de hibridación, de mestizaje, ¿no? Donde existen discursos audiovisuales, como lo decía antes, que tienen elementos de ficción, de documental poético, de experimental, una versión transmedial de ese mundo, ¿no? Que expande la narrativa de ese discurso de no ficción, y donde pueden concurrir imágenes capturadas bien sea con cámaras o diseñadas por computadora, y también toda clase de materiales sonoros, ¿no? Todavía tenemos una todavía somos muy conservadores pensando el sonido de nuestras piezas audiovisuales, ¿no? Y tiene que ver con una herencia muy anclada al cine analógico, ¿no? De solamente pensar la imagen o pensar lo sonoro en función de los elementos que concurren al campo audiovisual, ¿no? Nosotros tenemos que salirnos de esa idea para pensar
el plano de lo sonoro también en otro nivel, ¿no? Darnos la posibilidad de desplazarnos y no depender tanto de los elementos que concurren en ese campo visual. Otro concepto que me parece importante rescatar para pensar esta no ficción, y que lo mencionaba un poco antes, al inicio, tiene que ver con la idea de un cine expandido, ¿no? Un cine de no ficción que se expande por la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es como que el cine expandido adopta lo analógico, pero también le suma lo digital, ¿no? Y piensa el discurso hoy por hoy desde una mirada plenamente digitalizada, ¿no? Donde lo analógico es un elemento más dentro del cine. Entonces nos permite explorar, digamos, con el impulso electromagnético, nos permite jugar con multiplicidad de pantallas, ¿no? Que eran elementos que en el terreno de lo analógico no se daba. No nos permite romper la imagen, estallarla, jugar con el glitch, jugar con la pulsión, ¿no? Inclusive con el defecto de lo digital, ¿no? Como una manera también de generar propuestas estéticas, ¿no? O texturas en la pantalla. Y una de las maneras, volviendo a esta idea que señalaba acá de la demasiada figuración, que eso es un problema que se plantea, digamos, dentro del mundo del audiovisual, de esta excesiva necesidad de acudir al referente, ¿no? Si no veo un elemento, si no digo casa y veo una casa, como que no puede funcionar el discurso audiovisual, ¿no? Tratar de salirnos de esa cierta excesiva figuración o tendencia a la figuración del lenguaje audiovisual para trasladarnos un poco a un cine no figurativo, ¿no? Donde primen la figuras retóricas que son un elemento fundamental para la concepción de ensayos audiovisuales, ¿no? Y que el ensayo sería como el germen del concepto de no ficción. Y esas figuras retóricas nos permiten oxigenar el discurso audiovisual, ¿no? Aquí hay una definición. Son herramientas o recursos que permiten transformar el discurso para decir, transmitir o comunicar algo de una nueva manera y darle al discurso una mayor vitalidad y capacidad de persuasión, ¿no? Como la retórica o la figura retórica es como un elemento que nos permite salirnos de cierta figuración, ¿no? Entonces, pensar otros elementos, cuando digo casa, que me remitan a esa misma casa, pero sin mostrar la casa, ¿no? Para ir a un ejemplo que puede ser muy, muy, muy sencillo de plantear. Pero empezar a jugar con la no figuración, empezar a salirnos de cierta necesidad de buscar esa excesiva referencialidad en el cuadro audiovisual, ¿no? Si no veo una figura humana, si no veo el contorno de esos elementos que entran en el cuadro, entonces no soy capaz de leerlo, ¿no? Para ir a un cine donde empezamos a jugar con otro tipo de elementos, ¿no? Con recursos retóricos que nos permiten darle más posibilidad que el discurso se expanda y que tengamos más posibilidad de generar mayor cantidad de sentido, ¿no? Y no esta lectura unificada de las cosas, ¿no? Todos direccionados leyendo exactamente lo mismo, que es lo que ocurre básicamente en un cine plenamente industrial, ¿no? Donde lo que se pretende es capturar la mayor cantidad de personas para simplemente obtener un rédito económico y que salgan todas leyendo lo mismo sobre lo que acaban de recepcionar, ¿no? A través de la figura retórica, lo que permitimos es que el espectador reflexione y entre en sintonía con este autor o con este realizador que transita el terreno del ensayo y de la no ficción, que lo que pretende es generar una reflexión sobre el mundo, sobre lo que nos rodea, ¿no? Salirnos también de esta concepto bueno, el documental trabaja con la verdad, ¿no? Yo creo y aquí hago un paréntesis, yo creo que el documental, pues esto no lo pienso solamente yo, lo traigo de otras personas,
el documental es un fenómeno más donde se da digamos, un proceso muy parecido al de la ficción, ¿no? ¿Hasta qué punto hay realmente un trazo fuerte entre un terreno y otro, ¿no? Hasta dónde yo no termino ficcionalizando también cuando construyo discursos audiovisuales, documentales o discursos audiovisuales vinculados con el documental puro, no termino yo alterando también eso y haciendo una cierta puesta en escena y manipulando ciertos elementos como sucede en la ficción, ¿no? Cuando yo decido, por ejemplo, hacer un trabajo documental y decido hablar con los agentes o con los actantes o con los elementos que van a intervenir delante de la cámara, estoy haciendo un cierto acto de manipulación, ¿no? Cuando yo decido poner la cámara y tener un punto de vista sobre eso, estoy también ficcionalizando, o sea, estoy haciendo un recorte sobre esa realidad, ¿no? Yo decido establecer una manera de mirar esa realidad. Y ni hablar en el terreno del montaje, ¿no? Que en el terreno del montaje se configura el gran artificio, ¿no? Yo decido agarrar esas imágenes y moverlas de una manera determinada para persuadir al espectador, ¿sí? Para que él se sienta atrapado por el discurso que yo estoy. Y todos esos actos son muy parecidos a lo que sucede en el terreno de la ficción. Yo creo que no debemos transarnos en esa diferencia, debemos pensar todo casi conviviendo en un mismo mar, ¿no? Y salirnos de esa idea de que hay una diferencia muy marcada entre un terreno y otro. Y una de las maneras, digamos, de salirse de esa figuración o esa necesidad también de capturar esa realidad de la manera más pura, ¿no? Que tiene que ver con un concepto casi que lo planteaba André Bazin en sus escritos, ¿no? Con la idea de un superenunciado, ¿no? Casi con una idea religiosa del audiovisual, ¿no? Nosotros simplemente somos unos operadores que venimos a captar esa realidad que Dios nos la dio. No, eso es casi, como dice Lindo Machado, de cierta ingenuidad creer eso, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, como realizadores audiovisuales, es tratar de manipular. No importa si agarran elementos de la ficción y los convierten en un documental, lo importante es persuadir al espectador y volverlo un poco reflexivo frente a esa realidad que le estoy yo transmitiendo, ¿no? Entonces, la figura retórica es como un elemento para poderme salir de esa cierta excesiva referencialidad en la construcción de los discursos audiovisuales. Y se agrupan en dos grandes grupos, ¿no? Las metáforas y las metonimias. Las metáforas vinculadas con un principio de similaridad, ¿no? Y la metonimia vinculadas con un principio de contigüidad. Todas esas otras figuras retóricas que conocemos, como sinécdoque, hipérbole, todas hoy por hoy se alinean en estos dos grandes grupos, o son agrupadas en estos dos grandes grupos. ¿Cómo vamos de tiempo? Me preocupa el tiempo. Bien. Y me gustaría, como les decía, obviamente tratando de hacer como un vuelo muy por encima sobre todo este tipo de preguntas y de ideas que estoy acá planteando, terminar con algo muy concreto, con una modalidad, una forma que me parece muy interesante y que conocí recientemente. Creo que la primera manifestación de un documental de escritorio se dio hace como 2, 3 años. Y me parece una manera muy linda como de articular esta cuestión como híbrida, ¿no? Del discurso audiovisual, donde conviven distintas formas, distintas posibilidades, ¿no? Distintos recursos. Y está emparentado un poco que está emparentado un poco con el ensayo audiovisual. Entonces, doy una definición y vemos 5 minutos de un material, 5 o 10 minutos de un material y entramos a hablar un poco del documental de escritorio. Es un discurso audiovisual vinculado con el ensayo que combina aspectos de la representación documental con la interfaz del escritorio de la computadora. Es decir, yo hago mi documental sentado frente a la computadora, ¿no? Ese sería el concepto. Entonces, les propongo que veamos un pequeño extracto de una
cortometraje, mediometraje que les traje. Un momento. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. Hey guys, I'm Tasha. This video is going to be, I guess, in the hope of educating people, and on behalf of those who are unable to speak up for themselves. I've been doing some crying today. It's been kind of rough emotionally, and it's actually not the parasites this time. It is the opinions of other people. And I know that my worth comes from God, and, you know, it shouldn't matter what other people think. But the truth is, I am human. And as a human, it does hurt when, you know, what people say can really get to us as a human. And so this video is about having a disease that is called a delusional disease. Doctors think it's a delusional disease. It does make me feel crazy, and it makes me feel stupid, you know, I'm like, but it's real. Tonight we're going to focus on a controversial and mysterious condition known as Morgellons. Its sufferers complain of stinging and crawling sensations under the skin. C'est en voyant cette image que j'avais décidé de quitter la salle la première fois. Enfin, pour être honnête, j'avais presque décidé de quitter la salle avant même que le film ne commence, tant la simple évocation de maladie de la peau provoque chez moi des réactions phobiques. Mais là, sur mon ordinateur, avec toutes les lumières allumées autour de moi, je me sentais un peu moins vulnérable. Donc j'ai pu regarder la suite. Quand le film s'est terminé, je ressentais beaucoup de choses, mais avant tout de la confusion. Ce film est un objet étrange à plusieurs égards, et de toute évidence, il me touchait à un endroit très sensible. Pour y voir plus clair, je l'ai installé sur ma table d'opération et j'ai commencé à l'examiner. Le film est un collage de vidéos trouvées sur YouTube. Mon premier mouvement a consisté à le redécouper pour comprendre comment les pièces du puzzle avaient été agencées. J'ai identifié les 3 personnages principaux du film, Carrie en rouge, Tasha en bleu et Marcia en jaune. Les 3 malades de Morgellons les plus actifs sur YouTube lorsque Penny Lane a réalisé son film. Dans le montage, leurs longues séquences de vlogs se suivent et se répondent, entrecoupées parfois de contre-champs télévisuels où apparaissent des journalistes et des médecins, indiqués ici en vert. En observant l'ordre dans lequel ces images avaient été arrangées, j'ai commencé à comprendre d'où venait mon sentiment de confusion, parce que je me suis aperçue que l'arc narratif du film suivait en fait une trajectoire double. Si l'on n'écoute que les témoignages des patientes, on a très envie de les croire au début, puis leurs récits deviennent de plus en plus farfelus, et on a de plus en plus de mal à accorder du crédit à leurs paroles, ou à leurs conseils. And if this is the conversation you're not interested in, I won't be offended. Go click and watch another video, because I'm going to talk about Morgellons, what we call Morgellons, and urine therapy. Oui, elle vient de dire urine thérapie. Et oui, ça consiste à boire son urine. Mais à l'inverse, si l'on ne prête attention qu'à ces rares moments où les médecins s'expriment, on est persuadé au début que la maladie est complètement imaginaire. I'm a hardcore, old-fashioned scientist. Et plus le film avance, plus on commence à vouloir prendre les malades au sérieux. I don't think these patients are crazy. At Oklahoma State University in Tulsa, Dr. Rhonda Casey believes Morgellons is a genuine illness. L'un dans l'autre, le film nous tire un peu le tapis sous les pieds.
De ce fait, le film se présente vraiment comme une invitation adressée à chaque spectateur et spectatrice à formuler son propre diagnostic. Fibers behind from finger. But doctors can't see that. Le film dit « Voici les images. Voici les preuves. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous allez choisir d'y croire ? Accorderez-vous plus de poids à la voix désincarnée de la science avec un grand S ou aux témoignages intimes de ces femmes qui ne revendiquent pas d'autre expertise que l'expérience qu'elles ont de leur propre corps ? Je me souviens d'avoir discuté du film avec un critique de cinéma qui m'a dit que ce qui l'avait vraiment fait douter, lui, c'était cette séquence qui arrive exactement au milieu du film. Joni Mitchell's music remains as vibrant today as it was all those years ago. But her physical health is another story, and now we're learning more about the mystery that may be to blame for her emergency hospitalization this week. It's a bizarre ailment known as Morgellons syndrome. I have this weird, incurable disease that seems like it's from outer space, Joni Mitchell once said of her condition. Fibers in a variety of colors protrude out of my skin like mushrooms after a rainstorm. C'est là, m'a raconté ce critique, qu'il a commencé à croire en l'existence de la maladie. Parce que Joni Mitchell est une chanteuse célèbre, parce qu'elle raconte son histoire sur une chaîne de télévision traditionnelle et pas sur une chaîne YouTube, ce qu'elle dit de son propre corps ferait davantage autorité que la parole d'autres femmes. En juxtaposant ces différents médias, Penny Lane nous invite à prendre conscience des critères pas toujours rationnels à partir desquels nous, spectateurs ou internautes, évaluons la légitimité et la véracité des discours auxquels nous sommes confrontés. So, I wanted to share with you about this amazing stuff and this little piece of magic. There is my Spooky 2 setup. I've been trying it for about a month now, and I want to tell you a little bit more about this and how it's actually helping me. So let's just adjust the camera here. Ces traitements alternatifs, ça m'a fait penser à un précédent film de Penny Lane. Le film raconte la véritable vie du docteur John Romulus Brinkley, qui s'est rendu célèbre dans les années 20 pour avoir pratiqué des greffes de testicules de chèvre sur des sujets masculins dont il s'agissait de soigner l'impotence. To cure your impotence, you want me to implant goat testicles into you. Well, Doc, they can't be worse than the nuts I got. Well... Nuts et The Pain of Others n'obéissent évidemment pas à la même esthétique, mais ils posent un peu les mêmes questions. Dr. Brinkley, shutting you down? Is your form of medicine found in any textbook? I highly doubt it. Did you learn it in school? Of course not. Then how do you know it works? Mais contrairement aux médecins frauduleux de Nuts, les youtubeuses de The Pain of Others ne prétendent pas réellement détenir un savoir médical. Okay, I'm going to say some things, and I'm going to say them like I know something, but I don't really know anything. I'm just going to tell you my thoughts, put them on the table. You can shuffle it around and throw them off if you want, okay? Dans cette scène, Marcia examine on ne sait pas trop quelle partie de son corps au microscope et elle filme ceci dont elle affirme que c'est un filament de Morgellons. La scène est très longue, elle dure 7 ou 8 minutes. Et au bout d'un moment, Marcia a l'idée extrêmement étrange de réciter des lettres de l'alphabet en anglais pour voir si le filament réagit. Why, man? Did you just see that? This is just insanity. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était la meilleure définition possible en fait. La maladie de Morgellons, c'est un virus qui s'éveille dès que l'on regarde son corps avec minutie et que l'on se demande « why ?» Pourquoi ? Why? 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 Why are you moving to the letter Y? I kind of tried to pull it
Oh, I got it that time. That's what's left. Isn't that interesting? Quand j'ai vu cette vidéo, qui arrive à peu près à la moitié du film de Penny Lane, ma première réaction, ça a été de me dire qu'il s'agissait simplement d'une peau morte. Huh, I've never seen it do that before. J'ai pensé, quiconque examine son propre corps avec un tel degré... Bueno, este documental se llama The Pain of Others. Después ahora, si quieren, les paso el link por el chat para que lo puedan terminar de ver. Pero bueno, esto fue como una de las primeras formas del documental de escritorio, donde claramente vemos que se combina elementos de la representación documental con el ensayo audiovisual. Entonces, veamos características de esta forma. Acá. Importantísimo la interfaz, ¿no? Esto es como un elemento esencial en la concepción del documental de escritorio. Es el medio a través del cual el usuario puede comunicarse con una máquina. Perdón, estaba hablando no de la pantalla, sino de la interfaz, que la interfaz es el punto de comunicación con la máquina, ¿no? Donde es el terreno donde yo entro en interacción con la máquina. Y no solamente está vinculado con la computadora, sino con cualquier otro dispositivo, ¿no? Como puede ser también el celular. Y pensar la interfaz de la computadora como un lugar donde funciona como cámara, ¿no? Porque yo capturo lo que sucede ahí, pero también como lienzo, ¿no? Donde yo articulo una serie de elementos, juego con una serie de pantallas y de texturas y de recursos que provienen de distintos lugares del audiovisual para la construcción de ese sentido. Y hay un importante concepto que me parece que tiene que ver también con una manera de pensar lo audiovisual hoy por hoy, ¿no? Que tiene que ver también con una manera de cómo nosotros articulamos pensamiento y cómo articulamos el desplazamiento a través de la Internet, ¿no? Y que tiene que ver con una manera rizomática de construir el discurso del documental de escritorio. Nosotros, cuando interactuamos, digamos, en redes, cuando nos metemos en la Internet, nuestro desplazamiento es así, como un rizoma, ¿no? Vamos abriendo puertas, entramos por un punto, ese punto nos lleva a otro punto, y ese punto nos puede llevar a otro nodo, ¿no? Pero siempre es como, no tenemos una estructura lineal, ¿no? No tenemos una estructura narrativa clásica, donde, digamos, agarramos un discurso y entramos y sabemos por dónde salir, ¿no? En el rizoma, la posibilidad, como el ejemplo que les daba de lo que sucede en Internet, nuestra acción en Internet cuando navegamos, que vamos abriendo, de pronto empezamos averiguando sobre cine clásico y terminamos estudiando o viendo o analizando cuestiones del cine gore escandinavo, ¿no? Entonces vamos haciendo desplazamientos, ¿no? En ese Internet, donde no tenemos una línea muy clara, una curva bien definida por la cual transitar, ¿no? Hay un desplazamiento rizomático. Vamos identificando puertas, vamos identificando nodos, pero esos nodos nos pueden llevar a otro lado, ¿no? Y en ese desplazamiento se va construyendo el discurso audiovisual. Características de ese discurso. El proceso como obra, ¿no? Este desplazamiento que les decía, es lo que prima, ¿no? No tengo un punto claro donde llegar, ¿no? Inclusive, un poco
en el documental más de autor o más ensayístico sucede un poco eso, ¿no? Yo tengo más o menos trazado un objetivo, pero no sé cuáles son las estaciones por las cuales voy a transitar para llegar a ese objetivo, ¿no? Y el documental se termina armando en ese desplazamiento, en esa situación rizomática. El mismo Van Reiter tiene un texto que se llama La forma que piensa, ¿no? Yo articulo el discurso y en la medida en que yo voy pensando a la par del desarrollo de ese discurso, voy pensando, ¿no? Y voy estructurando, digamos, una forma. Entonces, y también un elemento que me parece importante rescatar, que no tiene que ver solamente con el documental de escritorio y que tiene que ver con el ensayo, la necesidad de no llegar a una conclusión definida, ¿no? El valor por la imperfección, ¿no? Yo puedo concluir acá, ¿no? No necesariamente tengo que llegar a un enunciado paradigmático que le dé relevancia a lo que estoy diciendo, ¿no? Se postulan más bien múltiples reflexiones en vez de llegar a una conclusión rígida, dura, ¿no? Porque eso permite también movilizar al espectador hacia distintos lados. Fundamental, el realizador habla en primera persona, muy vinculado, por eso el vínculo con el ensayo audiovisual y con el ensayo. Autorreflexiona sobre sus propias ideas, se graba a sí mismo, ¿no? Veíamos más adelante en el documental, la directora empieza a hablar a cámara y empieza a hablar sobre sus emociones frente a lo que está viendo. Nos acercamos mucho más a sus pensamientos, ¿no? Y se desnuda, se evidencia tal cual es el realizador. Es una forma íntima de hacer piezas audiovisuales, es como una especie de entramos en una dinámica, el espectador entra en una dinámica como de un fisgón, ¿no? Como un tipo que observa a través de una pequeña orificio al otro, ¿no? Y ese otro que me permite ese otro me permite que yo lo observe, ¿no? Entonces estos elementos terminan como, me ayudan a configurar o a pensar un poco cómo serían los elementos que constituyen el documental de escritorio. Algunos instrumentos para poder articularlo. Aparece el fondo de la pantalla, el fondo de la pantalla como un estado, como un lugar íntimo, ¿no? Donde yo, digamos, le revelo al otro cómo soy yo, de cierto modo. Uno, si se pone a pensar, inclusive ayer lo hablamos con Cecilia y Virginia en un momento, porque estaban viendo mi pantalla y me decían, ojo, que estás viendo en tu pantalla. Y le dije, no, está bien que la vean, es un poco como atreverse a eso, ¿no? Cuando nos desnudamos, cuando nos dejamos que emerja todo lo que tenemos por dentro y nos constituimos tal cual somos, más posibilidad de que el relato tenga mucho, o el relato o el discurso sea mucho más potente, ¿no? Entonces, muchas veces como tenemos organizado nuestra interfaz, nuestro fondo de pantalla, cómo tenemos distribuidas las carpetas, lo que tenemos dentro de esas carpetas, las solapas en las que navegamos, ¿no? Hablan mucho de uno. Y ese dejar entrar al otro ahí es invitarlo a conocer un poco sobre él, ¿no? Dialoga con otras personas, hay chats, hay aplicaciones de video, hay llamadas, hay Zoom, hay Meet, hay reuniones virtuales, ¿no? Pensando todo esto en un contexto mucho más digital, ¿no? Saliéndonos de una mirada plenamente analógica. Se exploran las carpetas, los archivos, se observan videos en YouTube, ¿no? Se abren pantallas, ¿no? Y reproduzco y después y dialogan las múltiples pantallas. Busco definiciones, googleo, envío mails, como lo hace la directora al principio, ¿no? Como el dispositivo que permite, digamos, traccionar el discurso, ¿no? Como, hola, te escribo porque yo vi el documental y necesito volver a verlo, ¿no? Y ahí nos explica un poco la necesidad de por qué nosotros podemos sumergirnos en el mundo que nos está planteando. Se graba en la intimidad de su entorno, observa a otros, ¿no? Los analiza, aparecen libros, se resaltan aspectos importantes, se subrayan, hay un blog de notas o aparece de pronto un diario íntimo, ¿no? Donde hay una especie
sí, llamémoslo de ensayo o de bitácora de mi andar durante el día, durante la investigación, ¿no? Hoy, 18 de tal día, he visto tal cosa, ¿no? Se insertan comentarios, aparecen los programas de edición para hacer disecciones, para hacer experimentos, ¿no? Para analizar al otro. Y sobre todo, pues, todo esto pensado con una alta carga de subjetividad, ¿no? Bueno, pues eso es un poco tratando de respetar los tiempos que hemos acordado. Me interesa, obviamente, como les dije al principio, no solamente venir aquí a exponer una serie de elementos, sino que también nos permitamos tener la posibilidad de dialogar un rato, ¿no? Sobre lo que les acabo de plantear, de traer. No estoy revelando grandes cosas ni nada, pero es un poco lo que a mí, cuando estoy en la intimidad, digamos, de pensar un poco lo audiovisual, me gusta indagar, ¿no? Cómo ir un poco a las fronteras, con qué otras cosas me voy conectando, qué está sucediendo hoy por hoy con lo virtual, ¿no? Que esta coyuntura también a dónde nos lleva y cómo podemos aprovecharnos de esta coyuntura para poder también contar desde otro lado, ¿no? Poder articular sentidos de otro lado. Y sobre todo lo que nos permite la no ficción es pensar en la posibilidad de articular discursos donde los modelos de producción son mucho más económicos, ¿no? Acá básicamente la directora, cuando leía cómo fue el proceso de producción, decía que ya prácticamente lo que tuvo que invertir fue en el pago de la luz y de la internet que pagan mensualmente, porque el resto, digamos, todo el discurso lo pudo hacer ella como un poco como una especie de científico, que ese concepto está muy, muy anclado también a la idea de ensayo y de no ficción, el realizador inmerso en su sala de montaje, en este caso en su isla de edición o en su computadora, editando como un científico loco y jugando con las imágenes y poniéndolas en pulsión y generando nuevos conceptos, yuxtaponiendo, ¿no? Un poco todo, rescatando toda la forma de pensar el cine de los rusos, ¿no? Donde le dan mucha importancia a ese juego dialéctico, ¿no? De superponer imágenes, de generar sentido a partir de la pulsión de imágenes, ¿no? Entonces, pensar esto también como posibilidad de pensar otros formatos u otras formas audiovisuales que también me permiten a mí abaratar los costos de producción, ¿no? Y que me permiten generar una pieza audiovisual susceptible de ser significada, ¿no? Y poder llegar a un potencial público. Entonces, no sé. No sé si hay alguna pregunta. No los veo, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere hablar directamente, no hay problema. Ah, se fue. Ok. ¿Ya se fue Alexis? ¿Ya no está por ahí? Sí, recién me avisó que se tuvo que ir Bueno. porque ahora a las 3 tiene que presentar un pitch para otro espacio. Así que dejo saludos y me va a Sí, ahí me acabo de escribir. No sé si alguien quiere empezar. A mí me gustaría hacer dos preguntas. Sí, un momento, yo abro esto y les veo las caras porque estoy... Claro, si querés dejar de compartir pantalla, así nos podemos ver todos. Sí. Listo, ahora sí. Dale, Ramón. Una cosa me parece súper interesante es esto que decías vos de la subjetividad de la interfaz, ¿no? Como a mediados, digamos, principios del siglo XX, la deconstrucción del cuerpo desnudo que se ve en las pinturas y demás. ¿Cómo se ve ahora en la interfaz esa cuestión que todos también tratamos de ocultar, ¿no? Nuestro espacio personal, que se ve de repente en la interfaz. Y también esta cuestión de la ficción y no ficción, a mí me parece que ya no hay no ficción. Una vez que está el aparato tecnológico interviniendo de por medio, ya todo se ficcionaliza. Todo toma un sentido. Una vez que yo pongo la cámara y empiezo a filmar en la esquina de mi casa, todo toma otro sentido. Digo, en ese sentido,
pensaba como, ya está todo ficcionalizado, no hay algo que es no ficción o algo que es ficción. Porque también eso mismo nos remite a algo, a alguna imagen. Al ser esta época de la imagen, que todo, miro algo y ya me remite a algo que vi, no sé, en alguna red social, en alguna película, es muy difícil decir, esto es una realidad plena. Claro. Tenía como esa duda. Pero es que eso es lo que dice básicamente Godard. Godard dice, no importa. O sea, aquí no nos detengamos en eso de pensar si esto es lo real, si no es lo real, no. Es como yo articulo sentido, punto, no más. Entrar a definir si esto es ficción o no ficción es ya un sinsentido, ¿no? Que tiene que ver también con una herencia lo que decía al principio, de un lenguaje, de otros discursos que nos han obligado a pensar lo audiovisual desde otro ángulo, ¿no? Sí. Pero o sea, es como, y usted está haciendo documental o ficción, estoy construyendo sentido, ¿no? Con imágenes. Ese sería como con representaciones audiovisuales, básicamente. Eso quería decir nada más. Bien, gracias. No sé si alguien más, alguna pregunta o comentario. Comentarios, que le llamó la atención, algo que no se haya comprendido. Bueno, mientras los demás piensan, a mí me gustaría en realidad hacerte una pregunta. Digo, habiendo escuchado todo este recorrido de lo que vos nos expusiste, ¿vos considerás que este análisis, vos lo pudiste hacer previamente a tus realizaciones, como proceso paralelo a tus realizaciones, o esto surgió más en la actualidad, o sea, después de realizar todas tus realizaciones, valga la redundancia? No, a la par, a la par. Yo creo que es que es indudable que uno no es el mismo que hace 10, 15 años atrás, 5 años atrás, ¿no? Estoy diciendo una gran obviedad, pero a lo que voy es que, y esto es una opinión más personal, yo no concibo este ámbito, yo todo el tiempo estoy como necesitando estar pensando la imagen y lo audiovisual, estoy como a ver con qué más me puedo conectar, me parece interesantísimo el fenómeno, por ejemplo, de TikTok, veo cosas interesantísimas que son casi instancias previas a la aparición del cine narrativo, ¿no? Como gags, ¿no? Y eso también es legítimo. Son maneras de construir y articular nuevos discursos audiovisuales que tienen que ser incorporados, que tienen que de pronto ser, ¿por qué no?, susceptibles de construir sentido, ¿no? Y me gusta indagar en eso, me gusta mirar a ver cuando estoy pensando los documentales o las piezas que yo hago, cómo me puedo apropiar también de eso para darle un poco más de valor y ensanchar un poco la experiencia y que las personas que entren en contacto con lo que estoy haciendo, pues vivan un poco con cierta, digamos, mayor reflexión o con mayor vivacidad o o que los atraviese o los persuada un poco más, ¿no? Es básicamente lo que no me interesa pensarlo, sobre todo porque yo soy un realizador independiente, ¿no? Entonces me gusta como transitar ahí, ¿no? No. Es una retroalimentación, digo, de una cosa con la otra. Totalmente, con esto no hago como una especie de, no quiero convertirme como en un purista del audiovisual y entonces el cine que vemos en Netflix, pochoclero, entonces nunca lo consumo. No, yo lo disfruto también, ¿no? A veces me siento y veo una película pochoclera y la disfruto, pero me gusta pensar el audiovisual desde otro ángulo, ¿no? Yo creo que, y eso es un poco la invitación que trato de hacer constantemente. Es más, hay mucho, inclusive dentro del ámbito audiovisual, mucha gente que sigue pensando el audiovisual como se piensa el cine de Hollywood, ¿no? Y yo creo que por fortuna lentamente nos hemos ido trasladando hacia otra esfera, ¿no? Totalmente. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, no los estoy viendo. Hola, buenas tardes. Yo pido antes que nada disculpas por no poder prender cámara, estoy en un espacio compartido. Pero bueno, antes que nada agradecer
muy interesante todo lo que has contado. Me quedé un poco pensando cuando hablabas de, bueno, primeramente de la observación, frente al documental, a la observación, al llamado a la reflexión, y si te imaginas desde qué lugar se podría abordar el tema de la empatía en el documental, o sea, en el caso de querer generar una empatía en el espectador, o sea, más allá de la reflexión, viendo siempre la reflexión como la empatía, o sea, y la empatía como algo diferente, ¿no? Desde esta modalidad de documental de escritorio, ¿no? Que estabas hablando. Yo creo que la empatía está dada por el hecho de permitirnos entrar en la esfera del otro, ¿no? Es como hasta tanto, o sea, y reflexionar sobre algo, ¿no? Y sobre el mundo. Por ahí terminamos después trasladándonos lentamente. El objeto, digamos, de este documental que les mostré no es simplemente eso, sino que lentamente se va trasladando también a un efecto que tiene que ver con un elemento o con una idea muy actual que tiene que ver el efecto de las redes sociales y de la internet también en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que la manera de empatizar es eso, contarlo desde uno, ¿no? Siendo lo más genuino posible a la hora digo genuino en el sentido de poder, de poder hacer un buen uso de las herramientas audiovisuales para persuadir al espectador, ¿no? Y movilizarlo. Y yo creo que si hay de por medio un tema que nos ayude a pensar de otra manera lo actual, el mundo actual, que nos genere algún tipo de reflexión y que el espectador vea cierta especie como no de autonomía, sino como de sinceridad, o no, tampoco es la palabra sinceridad, como de autenticidad de parte del realizador, yo creo que es fácil generar empatía con él, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, por ahí la entendí mal. Sí, en realidad, o sea, lo pensaba como, digamos, o sea, cuando hablabas del tema de la manipulación, que yo creo que siempre hay manipulación por parte del Pero, realizador. perdón, y no es algo malo, ¿no? No lo estoy diciendo con un sentido peyorativo, todo lo contrario, o sea, creo que te puede generar empatía sin, o sea, y habiendo, digamos, manipulando, y no necesariamente tiene por qué ser algo negativo. No. Con intencionalidad 100%. Por eso Claro. decía si pensás que hay algún herramientas para un abordaje desde ese lado, ¿no? Desde ese costado. Ok, sí, pues lee a los rusos, que son los que hablan de eso, ¿no? Hay que leer la idea del montaje conceptual, ¿no? Esa dialéctica en el montaje, ¿no? La idea de que ellos, cuando surgieron, digamos, o cuando empezaron a pensar lo audiovisual, que salió casi a la par de cómo se estructuraba el lenguaje institucional norteamericano o estadounidense, perdón, ellos se dieron cuenta, obviamente, con todo el fenómeno del comunismo, que efectivamente el lenguaje audiovisual tenía la potencia también de invitar al otro a pensar, ¿no? Y yo creo que con esto estoy seguro que te va a responder la pregunta. Yo creo que la empatía está dada por esa, ¿no? Porque el espectador cuando se sienta me da la posibilidad de salir reflexionando sobre lo que acabo de ver, ¿no? Entonces, si yo a través de estos recursos, ¿no? De poner, digamos, lo que les decía, de trasladarnos de un cine tan figurativo a uno no tan figurativo, de trabajar, digamos, con la pulsión de imágenes y con el montaje y generando sentido y generando pensamiento con el montaje, yo creo que el espectador eso lo ve como un acto legítimo con el cual puedes generar empatía y salir transformado, ¿no? Yo creo que cada vez somos espectadores un poco más conscientes de lo que vemos, ¿no? Y yo creo que en esa medida de ser más conscientes, exigimos que cada vez más cuando nos exponemos a un enunciado audiovisual, ese enunciado audiovisual nos permita salir un poco más reflexivos sobre la realidad que nos envuelve a diario, ¿no? Yo digo, sí, está bien, uno se sienta a ver
una película pochoclera hollywoodense y la verdad es que ahí no pretenden generar sentido, sino un sentido. Pero hay veces donde yo necesito, por ejemplo, estar en una instancia donde necesito mover un poco lo que me pasa aquí adentro, ¿no? Y, eso y ahí está la empatía, ¿no? La empatía tiene que ver con un concepto, creo yo, más de desalienar al espectador, ¿no? De sacarlo de esa idea de estar ahí como inmerso en una idea del audiovisual como entretenimiento, ¿no? Que no te invita a reflexionar. Como llegar a tocar el nervio, digamos. Claro, sí, yo creo que la empatía tiene que ver con eso, ¿no? Bárbaro, gracias. No, a vos. Mira, mi me querida parece que había un chat. compañera, todavía Esperanza, Claudia Esperanza, tira una pregunta. Quizás es una obviedad, pero Herzog usa mucho del lenguaje y de él mismo para empatizar e invitar a pensar. Y sus escritos o diarios o bitácoras muestran ese proceso que vos mencionás, Felipe. Invita a otro punto de vista. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho la idea del diario, ¿no? Del diario y a veces uno ve en sus películas, obviamente estamos hablando más del terreno del documental, invitan a eso, ¿no? Son como diarios de él, ¿no? Donde él va como contando lo que le va pasando, ¿no? Y cómo ese entorno lo va él transformando, ¿no? Y cómo él va cambiando, ¿no? La idea de cómo yo salgo después de esa experiencia, ¿no? Transformado, ¿no? Eso es fundamental en la obra de Herzog. O sea, como yo empiezo por acá, me meto en este mundo, ¿no? Casi con una idea romántica muy alemana, ¿no? De ese hombre que decide dar el gran viaje e internarse en otras selvas, en otros bosques, en otros terrenos, ¿no? Y dialogar con él mismo para salir transformado después de esa experiencia, ¿no? Por eso la idea del conquistador, del tipo que lucha contra la naturaleza, ¿no? Y él tiene mucho de eso, ¿no? Trabaja, manipula, es un gran manipulador, pero es una bestia, o sea, es el tipo más vil que conozco, en el buen sentido, porque sabe articular muy bien todos los elementos del lenguaje audiovisual para eso, para generar empatía. Una empatía que transforma, ¿no? No una empatía después de ver Tinelli. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo. Dale, Ceci. Pero bueno, primero que nada, me parece muy interesante todo lo que has comentado. Comparto la imposibilidad de generar una línea, un territorio marcado, una frontera, ¿no? Cada vez que uno intenta generar una definición sobre un territorio, se le escapa permanentemente, es como que una tarea que nunca concluye. A mí yo me quedo pensando, ¿no? En esto que vos proponés y sobre todo en este video que mostrás, más allá de que por ahí uno lo podría incorporar dentro de una categoría de no ficción, o sea que estaría por fuera de los supuestos márgenes de lo documental, me quedo pensando, y nosotros hoy en día seguimos trabajando con las etiquetas, ¿no? Y cuando uno va a presentarse a algún lado, bueno, hay que completar la planilla si esto pertenece a una categoría u otra categoría, ¿no? Entonces, digamos que si bien desde la teoría uno puede encontrar discursivamente un montón de conflictos para poder abordar una definición estanca, sí me parece que en algún lado hay que poner ciertos bordes, ¿no? De definición. Entonces yo me quedo pensando en esto que vos mostrás y me surge la pregunta de qué ocurre con el actor social, qué ocurre con esa imagen de ese otro, ¿no? En una representación que tiene que ver tanto conmigo como realizador o con mis preguntas o con lo que yo quiero mostrar o con las relaciones que yo armo, ¿no? Como realizador en mi subjetividad, pero sin embargo estoy tomando imágenes de un mundo existente y estoy tomando la imagen del otro, entonces ahí es donde veo como una puja, ¿no? Como algo que se presenta en tensión, hasta dónde la imagen del otro la manipulo a mi discurso y qué hago con esa imagen del otro,
que dentro de lo que uno podría pensar como definición de lo documental, hay como una esfera fuerte desde lo ético que tiene que ver con la representación del otro o el espacio del otro. Entonces, bueno, nada, me quedé ahí pensando, ¿no? Cómo se conjuga en esta idea del ensayo y de ponderar la figura del realizador, cuando yo estoy tomando el insumo, porque comparto lo que vos planteabas, Felipe, lo que decía Ramón al inicio, de que desde el momento en el que uno pone la cámara está ficcionalizando en términos de recorte o está eligiendo qué mostrar en detrimento de qué no mostrar, ¿no? Entonces a partir de ahí uno hace una elección. Yo tengo mis riesgos con ponerle la palabra ficcionalizar a eso, pero bueno, pongámosle que es subjetivo, y ahí más o menos por ahí negociamos. Pero bueno, me pasa esto, ¿no? Como dónde queda la esfera del otro. Eso era un comentario, pregunta, reflexión, ¿no? Eso. Sí, yo creo que tiene que ver, y vos lo mencionaste, tiene que ver un poco con la ética del realizador, ¿no? Tiene que ver hasta dónde yo me posicione, la ética del realizador, y que esto está traído de la ética del documentalista, que no es un manual, ¿no? Que te dice, vos tenés que hacer esto, no es la ética del militar, ni la ética religiosa, ni nada de eso. Tiene que ver con una manera de cómo yo posicionarme frente a ese tema. Y me puedo desplazar, ¿no? Tal vez Gerso vendría aquí y te diría, no hay ética. Y yo hago con el sujeto que está delante de la cámara lo que se me ocurra. Si decido, si con eso voy a persuadir al espectador, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo no estoy diciendo que está bien, ¿no? Estoy diciendo, él lo haría, por ahí viene una persona que sus valores religiosos y morales son altísimos y te dice, no, yo no hago esto, ¿no? Yo creo que eso también depende mucho de cada uno al momento de encarar el objeto de trabajo, ¿no? Cómo posicionarme frente a eso y frente al otro, ¿no? Hasta dónde yo... Es como la pregunta, no sé, se me ocurren muchos ejemplos. Si yo con el capturar al otro, por ejemplo, no sé si conocen el caso de Lastman, el de Shoah, con el peluquero, ¿no? Que es muy trabajado en los textos de documental, ¿no? El momento en el que el director Lastman está ahí filmando y el peluquero, que había sido un peluquero judío que le cortaba el pelo a sus amigos que entraban a los hornos crematorios, ¿no? Y entonces Lastman, él está contando la situación y el peluquero en un momento se quiebra y Lastman no corta y le dice, tenés que hacerlo, o sea, yo no voy a cortar. Y el peluquero se ve interpelado, digamos, por esa decisión de Lastman de seguir y el peluquero termina contando todas las atrocidades que él mismo le cortó, o sea, cortándole el pelo, todo lo que le significaba, ¿no? Que la gente le dijera, pero me estás cortando el pelo a mí, que yo voy para para las cámaras de gas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde Lastman, digamos, su ética y qué, ¿no? Alguien te diría, no, ¿cómo lo hiciste llorar, no? Y violentaste, digamos, el espacio de él. Yo creo que es válido lo que él hizo, ¿no? Es legítimo. O sea, si con eso yo permito transformar al otro y ponerlo en evidencia sobre unas atrocidades, yo creo que es clarísimo que él pudo haberse corrido ahí y legitimamos su ética, ¿no? Frente a ese suceso, ¿no? Después nos enteramos, hay una nota en el New Yorker que salió después, como 10 años después de haber realizado el documental, que todo eso fue una puesta en escena. O sea, que ya Lastman había hablado con el peluquero no, ya había dejado de cortar el pelo. Lastman armaron toda una puesta en escena para que él cortara el pelo y toda la gente que está alrededor son camarógrafos y gente del equipo técnico. Si nos detenemos a ponernos a pensar, bueno, no, pero es que ficción y cómo... No importa. Yo creo que vuelvo a lo que dice Godard. No importa cómo articules esos... ¿Para qué nos vamos a detener en ciertas cosas si lo importante aquí es movilizar y persuadir al espectador y transformarlo, ¿no? Y herirlo, ¿no? Para que salga un poco reflexivo frente a lo que vio, ¿no? Perdón, no sé si
No, no, me quedo pensando, o Regresó. sea, es como te escucho y me quedo pensando, digo, en este ejemplo que vos das, que hay un cuerpo a cuerpo, hay una charla previa, o sea, hay una búsqueda para herir al espectador, que sería como la otra Hay una esfera, manipulación ¿no? por parte del realizador, hay una manipulación. Pero me quedo pensando en esto del documental de escritorio, cómo se da este cuerpo a Sí. cuerpo, porque no existe, o por lo menos, al menos no está dentro de lo que sería lo que se propone, ¿no? Me quedo pensando en eso, cómo No, se da sí. esta relación al elegir fragmentos desde mi total aleatorios, desde mí, no me salía la palabra conjugada de otra forma, digo, ¿no? ¿Cómo se da esta cuestión del cuerpo a cuerpo? Ahí me quedo pensando. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con primero el cuerpo con mi cuerpo, ¿no? Ponerme ahí un poco, filmarme, trabajar con esa intimidad, ¿no? Y después puedes entrar a hablar con el otro, ¿no? Ahí no me acuerdo más adelante creo que sí habla con la directora, ¿no? Podría llegar a una instancia, obviamente mediada por esta tecnología, ¿no? Que es igual de legítima, ¿no? Pienso. Bien, Sí, por no, ahí, poner, después cuando puedas compartir en el chat el link, Ah, sí, ya como mismo, para que ya lo mismo. podamos por ahí ver más. para no quedarnos con la intriga. Sí, Claro, sí, para sí, poder desarrollar toda esta idea, pero ver completa la obra, digamos. sí, sí. Sí, Y ella y te decía, Feli, que por ahí, digo, esto que decía recién Cecilia, también vos dijiste un minuto antes de terminar que tiene que ver el documental de escritorio con toda la lógica de las redes sociales. Y si tiene que ver con las lógicas de las redes con la sociales, no hay internet, un cara a cara real, digo, ¿no? claro, totalmente. Más que con las redes, con la internet, ¿no? Cómo nos desplazamos en la internet. Exacto. Sí, obvio. Es que hacia allá vamos, ¿no? Yo creo que porque es imposible por hoy, entrar en una charla sin tocar el tema del COVID, ¿no? Y yo creo que el COVID lo que nos ha hecho en estos últimos meses es como entrar en un proceso aceleradísimo rumbo hacia donde íbamos, ¿no? Que es cada vez más inmersos todos en su casa con la tecnología, dialogando a través de este medio. De ahora en adelante, yo creo que muy pocos casos, ya se saben de casos de empresas que definitivamente no van a volver a tener espacios físicos para que la gente vaya a trabajar, porque les abarata costos. Seguramente se van a seguir dictando clases a través de este mecanismo que me parece a mí me parece importantísimo que se siga haciendo porque se puede llegar a muchos más sectores del territorio, ¿no? Eh, yo soy un defensor de la Internet, o sea, siempre la he defendido, siempre he defendido las herramientas tecnológicas. Lo que pasa es que hay que hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas y educarnos en cómo saberlas utilizar. Yo no sé si vieron ya el último documental que está en Netflix, que habla sobre todo este proceso de cómo todas las redes sociales nos tienen a nosotros como alienados, ¿no? Y que somos simplemente un elemento más dentro de esa cadena de consumo, ¿no? Pero también nos plantean al final mecanismos para salirnos de eso y la solución no es como vaya y métase en una cueva y nunca más vuelva a salir al exterior, ¿no? Sino que hagamos un buen uso de eso, ¿no? Entendamos que a través de eso también nos están observando nosotros, que nosotros simplemente nos tienen ahí como, no como fin, sino como medio para unos sectores que quieren simplemente que uno siga consumiendo, ¿no? Pero definitivamente tenemos que empezar a pensar, o sea, un poco también, que eso lo tocaba en la charla, pensar lo audiovisual desde otra esfera, ¿no? Salirnos de esa mirada excesivamente analógica del, bueno, entonces cámara, acción, y un grupo de 20, 30 personas, eso cada vez va a ser mucho más breve, ¿no? Hoy por hoy ya vemos equipos, inclusive nosotros cuando empezamos armar grupos hoy de 10 personas es como innecesario para un rodaje. Pues a menos de que estés trabajando una película de ficción, donde necesitas un equipo de 20, 30, 40 personas, pero para trabajar de manera independiente y que te diría que casi toda la cantidad de material que sale hoy por hoy es independiente, se produce con equipos muy reducidos, con una reflex y editando en la casa con la compu que tengan a mano. Y eso me parece muy democrático.
Y tenemos que pensar también lo audiovisual desde ese lado, ¿no? Cómo darle herramientas y cómo pensar los modelos de producción, no para mirar a ver cómo producimos acá en Buenos Aires películas, ¿no? Sino cómo pensamos también modalidades de producción para producir, digamos, en nuestras localidades, ¿no? En nuestro entorno. Claro. Y yo creo que esto es lo que nos facilita un poco es eso, pensar el audiovisual desde otro lado. Totalmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario. A mí por ahí, para ir cerrando, me gustaría retomar algo que vos dijiste al inicio de esta charla, cuando vos te hacías los dos interrogantes, uno de ellos que decías si el lenguaje audiovisual existe, y usaste la palabra polisémico, dijiste, difiere el lenguaje audiovisual del lenguaje oral o escrito, porque es polisémico. Digo, quizás... Lo dije mal. Escuchando... Lo dije mal. No es que sea, no es que los otros discursos no sean polisémicos. Digo, esta idea de que el discurso, está hablando de la definición del lenguaje audiovisual y decía que el discurso audiovisual debería ser generado para ser polisémico, ¿no? Como, ahí va mi pregunta. Sí, dale. Digo, más allá de que sea ficción, no ficción, documental, digo, más allá de las categorías que podamos pensar, ¿no? ¿Te parece que siempre el lenguaje audiovisual es polisémico? ¿O que apuntamos a un lenguaje audiovisual polisémico? Lo que debemos intentar que sea polisémico. Yo creo que esa es la función es que nosotros, los que nos dedicamos a esto, tenemos una herramienta terrible en nuestras manos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, yo no digo que el día de mañana no salgan realizadores audiovisuales que les interese convertirse en los próximos Spielberg o Campanelas del cine, ¿no? Que es totalmente legítimo. O en los próximos, no sé, o dedicarse a la publicidad. Está bien. Y no está mal. A veces uno pisar esos terrenos para ganar algo de plata, porque también necesita uno vivir, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad también social como realizadores audiovisuales, ¿no? Y es generar piezas que inviten a generar empatías, volviendo con el concepto, y esa empatía vinculada con la idea de transformar el pensamiento para hacernos un poco más reflexivos y tener mejores sociedades. Es así. Entonces, sí, entre más sea direccionado y todos los 50 salgan diciendo, es que es por acá la lectura, más enfiladitos vamos a estar, ¿no? Claro, totalmente. Y eso también apuntaba ahí. Y eso también moldea las políticas públicas alrededor del fomento audiovisual, ¿no? No es lo mismo tener a unos que a otros, ¿no? Es distinto tener cómo piensan unos lo que es la cultura y el arte y el audiovisual en relación a otros, ¿no? Que piensan que el arte es una herramienta transformadora, ¿no? Hay otros que dicen, no, eso es pura basura, eso es simplemente entretenimiento y hay que hacer show, ¿no? Efectos especiales, porque hay que mirar a ver cómo estas productoras recaudan más fácil su dinero y se van felices para su casa y siguen construyendo discursos hegemónicos, ¿no? Cuando le damos más posibilidad, cuando hay más polisemia, hay más posibilidad de que existan muchas más reflexiones y muchas más discursos, ¿no? El discurso en La Pampa, en Tandil, en La Barría, ¿no? Al otro lado del mundo, que nos permite también salirnos de esa mente como todos globalizados leyendo lo mismo, ¿no? Sí, se vuelve el discurso más reflexivo y genera esta empatía que decía hace un rato, o por la que preguntaba Gilda. Yo estoy enormemente agradecida de que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si no hay más preguntas o comentarios, te vuelvo a agradecer. Me quedaría hablando horas y horas. Pero bueno, como bien vos dijiste, estamos todo el día en la pantalla. Cuando quieran me invitan otra vez y yo feliz de venir. Te vamos a seguir invitando, por supuesto, siempre. A mi casa. Gracias, Feli. Infinitamente, es un placer. Ahí te están agradeciendo por el chat. Gracias, chicas y chicos. Es un placer haberte tenido.
que hayas regresado a nuestra casa de estudios. Yo feliz. Ahora ya como docente, pero y realizador. Así que Bueno. pronto esperamos ver tus producciones. Bueno, un abrazo grande y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Chao.